Y más cuestiones que centran todas las miradas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en Francia que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel debería hacer avanzar el proceso de paz. Es una realidad, dijo, que tienen que aceptar la autoridad palestina, esta realidad, para cerrar el conflicto. Netanyahu hizo estas polémicas declaraciones al término de un encuentro con el presidente francés, con Emmanuel Macron, quien aseguró que Israel también debería conceder gestos, como por ejemplo la paralización de los asentamientos de los colonos. Pues todo esto viene después de que Donald Trump haya decidido reconocer de forma explícita a Jerusalén como capital de Israel. Y esto abre un periodo más que incierto, Estíbaliz Pérez, en toda la zona tan sensible, un auténtico polvorín. Y un tema que vamos a tratar en profundidad para entender un poco más este conflicto con José Abu Tarbous, que es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna y también experto en relaciones internacionales. Señor Abu Tarbous, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, tal vez para entender este conflicto Israel-Palestina tenemos que un poco contextualizarlo en lo histórico y por qué es tan disputada esa ciudad, Jerusalén, entre palestino e israelí. Estamos hablando de una ciudad sagrada que incluso es ciudad sagrada para judíos, para musulmanes y también para cristianos. Sí, en efecto. A ver, Jerusalén es uno de los temas más sensibles en este conflicto. Reúne dos elementos explosivos, uno de carácter simbólico, emotivo y religioso y otro de carácter político. Si nos centramos en el político, bueno, el Estatuto de la Ciudad de Jerusalén fue establecido en la Resolución 181 de Naciones Unidas de noviembre de 1947, que partía el territorio histórico de Palestina en dos estados, un estado judío que se creó en el año 48 y un estado palestino que hasta la fecha no se ha creado. Y dejaba la ciudad de Jerusalén, por su condición de ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, como un cuerpo internacionalmente supervisado. Bueno, al final de la Primera Guerra Israelí, Israel ocupa hasta la parte occidental de Jerusalén y Jordania llega hacia la parte oriental oeste, donde está la ciudadela y los lugares santos, ¿no? Bueno, en el año 67 Israel ocupa esa parte y se la anexionó en el año 80, ha ido construyendo colonias, ha ido vaciando a la población autóctona árabe palestina de dicho territorio y efectivamente ningún país ha establecido desde entonces su embajada en Jerusalén porque había cierto consenso internacional en torno a que el Estatuto Final de Jerusalén se resolvía en las negociaciones. Esto es lo que ha roto ese consenso internacional de manera unilateral y parcial el Estados Unidos de Donald Trump, que claro, le descalifica como un, digamos, mediador honesto para seguir buscando una resolución justa y duradera. Claro, porque en este hasta conflicto. cierto punto, señor Tarbous, se ha puesto claramente en uno de los lados, el lado israelí. Sí, efectivamente. Bueno, nadie duda de que en la balanza de la política exterior de Estados Unidos, Israel pesa mucho más que no la parte palestina. Sí, pero hacer el gesto tan evidente es lo que ha llamado efectivamente, pero hasta ahora, aunque había una decisión de ambas cámaras en Estados Unidos de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer, por tanto, Jerusalén como la capital de Israel, todos los otros anteriores presidentes de Estados Unidos se han contenido porque consideraban que esa acción lo único que iba a hacer era echar más leña en el fuego y generar mayor inestabilidad y violencia, y por tanto se contenían para esperar a una decisión final, ¿no?, de las negociaciones. Ya decía usted que era una aspiración de antiguos presidentes de Estados Unidos, pero ¿por qué no se había materializado hasta el momento? ¿Por qué nunca se había dado ese paso? Precisamente porque se contenían, porque valoraban mucho más la estabilidad, valoraban mucho más el proceso de paz cuando existía, que no adoptar una decisión de manera unilateral, rompiendo el consenso internacional y además creando mayores problemas que soluciones. De hecho, digamos que esta medida no contribuye ni a mayor estabilidad, ni a adelantar un paso hacia la paz, como ha dicho Netanyahu, ni tampoco contribuye a los intereses nacionales de Estados Unidos en la región. Todo lo contrario, esto genera o suscita mayor antipatía, e incluso pueden haber, digamos, ya que lo estamos viendo, digamos, protestas, y algunos grupos radicales podrían instrumentalizar ese descontento para llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista. De eso le quería preguntar de las posibles consecuencias. Yo no sé cómo están las circunstancias ahora con respecto a otras décadas anteriores en las que algo como esto podía desencadenar pues una intifada o un tipo de los enfrentamientos que ha habido. ¿Es ahora un momento similar o se está en un punto más bajo en cuanto a la tensión? Bueno, lamentablemente estamos en una región donde hay una situación de inestabilidad, de conflicto y de violencia
podríamos decir de una manera un tanto generalizada, ¿no? En algunos países hay conflictos claramente abiertos, en otros hay una situación de inestabilidad o de crisis. Y aquí cualquier gesto de este tipo lo único que puede hacer es echar más combustible a esa hoguera, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, obviamente esta decisión no ayuda, porque en lugar de apaciguar o en lugar incluso de mandar un mensaje de que hay que respetar las leyes internacionales, el mensaje que está mandando Estados Unidos a Israel es que goza de inmunidad internacional para hacer lo que quiera, y es de alguna manera consagrar el derecho a la fuerza por encima del derecho internacional, porque claro, ningún país puede mantener un territorio bajo ocupación militar, ni eso debe ser legitimado por el resto de la comunidad internacional. ¿Y qué papel debe jugar o está jugando la Unión Europea en este conflicto a raíz de estas polémicas declaraciones de Donald Trump? Ya, yo creo que la Unión Europea se ha desmarcado claramente de la posición de Estados Unidos, una posición que consideran que rompe ese consenso internacional, que es unilateral. Y por otra parte, países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como el Reino Unido o Francia, pues han sido bastante claros en distanciarse de Estados Unidos. Sin embargo, creo que la Unión Europea puede hacer mucho más, dado que Estados Unidos se ha descalificado como un mediador honesto. La Unión Europea tendría ahora una oportunidad de oro para asumir un papel mucho mayor, que es algo que se le está pidiendo desde hace tiempo, porque la Unión Europea es el mayor donante económico a la autoridad palestina, es el principal socio comercial de Israel y por tanto tiene herramientas, digamos, políticas, económicas y sobre todo su poder blando de la diplomacia internacional para tener un papel mucho más relevante en la región. Bueno, ¿y qué le parece la intervención de ayer de Benjamin Netanyahu? Bueno, la Unión Europea. Creo que es un campeón del marketing político, estableciendo las cosas al revés de lo que realmente son, porque habla del proceso de paz, un proceso de paz que no existe precisamente porque él mismo se ha encargado de congelarlo. Es decir, no podemos estar debatiendo sobre la devolución de los territorios palestinos y al mismo tiempo creando mayores asentamientos y colonias en dicho territorio, ¿no? Esto ha sido, digamos, ilustrado por un catedrático de Relaciones Internacionales que además es israelí, Avi Shlaim, diciendo es como si dos personas negociaran cómo comerse una pizza y uno se la comiera totalmente, ¿no? Es decir, por tanto no hay nada que negociar mientras existe una ocupación militar que va conquistando cada día más territorio y se lo va anexionando, y con esta decisión de Donald Trump parece que le da luz verde para seguir en esa política y acelerarlo. Con lo cual lo que se puede esperar para los próximos meses es muy complicado, porque hay que decir que lo que se ha dicho es que se va a trasladar la embajada a Jerusalén, ni siquiera se ha producido, esto va a tardar un tiempo, o sea, de aquí a que se haga efectivo la cuestión puede ir incluso increciendo, no sé. Sí, efectivamente, esto genera mayor tensión. Yo creo que no avanza absolutamente nada, ni para la política, digamos, de Estados Unidos, ni para estabilizar la región, y además, en fin, si ya el proceso de paz está prácticamente fracasado o congelado, las perspectivas de que se reanuden son aún menores. Y lo que existe es una política unilateral por parte de Israel que trata de imponer sus condiciones sobre el terreno, creando una política de hechos consumados a través de asentamientos, a través de anexión de territorio, como sería en el caso de Jerusalén Este. Y bueno, esto efectivamente no visibiliza un panorama positivo en los próximos meses, incluso en los próximos años. Pues veremos cómo se van desencadenando los acontecimientos en los próximos meses. José Butarbús, gracias una vez más por acercarnos a esta realidad y hacernos entender lo que ocurre en este territorio. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días.